Tenemos a Carlos Farías, quien es vicepresidente del área económica y ministro de Industria y Comercio en Venezuela. Bienvenido esta mañana acá a la pauta de hoy. Estábamos conversando fuera de cámaras con relación a algunos elementos que siguen causando distorsión de la economía. Pareciera que no ha cesado esto que se ha denominado la guerra económica, porque existen diversos factores que siguen influyendo para distorsionar los precios, para distorsionar la distribución de algunos productos. ¿Cómo pudiéramos evaluar en este momento el estatus de eso que se ha denominado desde el gobierno la guerra económica? Sí, bueno, muy buenos días a todos, Harim. Gracias por la invitación en esta oportunidad. Efectivamente, el tema de la guerra económica es un tema que no ha parado. Eso tiene sus fases que son delineadas y diseñadas desde afuera para que sean implementados contra nuestro pueblo, contra nuestra economía. Hay gente que todavía no cree en esa no es hipótesis ni siquiera, en esa práctica a la que nos está sometiendo el imperialismo internacional. Y eso se demuestra en múltiples momentos, en múltiples acciones que nos afectan como economía. Por ejemplo, nosotros tenemos elementos muy concretos para comentar este tema. Tenemos el tema de la corresponsabilidad de los bancos. Hay unos bancos que tienen una función que se llaman bancos corresponsales, como fue el caso del Citibank, lo ha mencionado el presidente Nicolás Maduro, donde varios de ellos han dejado y han cesado esas funciones de manera inexplicable. No ha habido ninguna razón económica para que eso pueda ocurrir. Entonces ellos se desprenden de esa función e impiden que nuestra función para poder hacer las operaciones internacionales no se puedan llevar a cabo de una manera más fluida y continua. Entonces nos toca acudir a otras bancas, ¿verdad?, internacionales que no estén comprometidas con esta direccionalidad del imperialismo internacional que pueda afectar nuestra economía. ¿Y cuál es la consecuencia de esa, digamos, de ese elemento irregular, de ese bloqueo de algunas cuentas, como el caso de Citibank? Lo denunciaba ayer el diputado Diosdado Cabello. Sí, bueno, en esto concretamente es el retraso en los pagos, los compromisos que tiene la República, los compromisos que tiene que hacer nuestro país para poder cancelar todo el tema relacionado con la economía en la banca, en las finanzas internacionales. Pero también están otros elementos muy importantes, que es el tema del riesgo país, que es un indicador que funciona para todos los países y que le califica, le da una categoría a la economía de acuerdo a sus condiciones internas. A nosotros nos tienen calificados como un país o como una economía de alto riesgo, pero sin ningún fundamento igualmente. Nosotros hemos cumplido de una manera, vamos a decir así, a cada fecha, cabalmente, disciplinadamente, cualquier compromiso que hemos tenido con el relacionamiento que tiene con la deuda, por ejemplo, con los intereses. Hemos cumplido igualmente con nuestras empresas más emblemáticas, como es el caso de PDVSA, y el riesgo país está altísimo, y eso por supuesto nos impide accesar al financiamiento internacional de manera normal y regular. Nos imponen intereses muy altos y condiciones muy difíciles, y en este momento pues esa es una de las formas que nosotros tendríamos para poder salir adelante, como lo hace cualquier otro país en el mundo, pero nos imponen ese tipo de sanciones disfrazadas, pero al fin y al cabo son sanciones. El presidente ha dicho que estas calificadoras de riesgo no son imparciales, que tienen una direccionalidad política y que eso forma parte de lo que Delcy Rodríguez hace pocos días decía es Venezuela, parte de un objetivo imperial, es decir, parte del ataque internacional que hay contra Venezuela en esta etapa. Sí, así es. Nosotros no responden, como estamos comentándolo hace un momento, a ningún comportamiento de la economía. Es una indicación, una direccionalidad política las que las hace tomar ese tipo de decisiones. Si nos comparan con economías similares, con situaciones similares, nuestro país con otros países, ahí perfectamente podemos ver cómo nos tienen calificados de una manera totalmente subjetiva. Y por supuesto es un único fin, mantener la guerra económica y acabar con este proyecto político. Ahora, esa guerra económica tiene una segunda fase en este momento. En los últimos días continúa la distorsión con el precio del llamado dólar ilegal, continúa la distorsión en la distribución de algunos productos. Se han fundamentado, por ejemplo, en productos de uso cotidiano, que es allí donde se ha hecho foco en esta guerra económica. Y estos elementos continúan, estos elementos se están profundizando en Venezuela. ¿Y cuáles son las medidas que está tomando el gobierno para impedirlo? Sí,
lo comentaba hace un instante, no ha parado, la guerra económica no ha parado. Ella va lo que va es ocupando diferentes fases, ¿ok? Y, por supuesto, el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, que tampoco ha parado en su accionar por defender nuestro país, pues también ha implementado medidas que tienen que ver con la defensa de nuestro pueblo. Cada vez que nosotros emprendemos una medida que va dirigida a defender el salario, por ejemplo, que fue un anuncio que hace poco fue, por cuarta vez en el año, ha sido anunciado un aumento del salario mínimo y todo el salario integral que acompaña al salario mínimo, inmediatamente pues se ve como la inflación inducida también empieza a moverse de una manera más acelerada para golpear de manera muy directa a la capacidad adquisitiva que le ha intentado brindar y recuperar nuestro presidente Nicolás Maduro. Es decir, los precios que se están viendo en las calles en este momento, que le preocupan mucho a quienes nos escuchan, quienes nos están viendo a esta hora, los precios que se están viendo en la calle son precios que estarían impactados por esta, digamos, irracionalidad dirigida políticamente para sabotear la economía. Los precios son, en nuestro caso, la inflación. Nosotros la llamamos y hemos demostrado que es una inflación inducida. No responden a los parámetros económicos. Nosotros tenemos unas tasas a las cuales calculamos, ¿verdad?, cuánto nos cuestan nuestros rubros que importamos, por ejemplo. Tenemos unas estructuras de costos que igualmente son normas internacionalmente reconocidas y están establecidos unos precios. Pero cuando vamos a los sitios, a los automercados, a los sitios para adquirir nuestros bienes de primera necesidad, vemos cómo esos precios están impactados de una manera irracional totalmente. Y eso responde hacia a ese referente, ¿verdad?, que llamamos, que toma la guerra económica como el valor para calcular nuestro precio de los productos que son importados, que son totalmente elevados. Estamos tomando acciones para que eso pueda disminuirse, sobre todo en un espacio físico como lo es, por ejemplo, la frontera entre Venezuela y Colombia, específicamente en Cúcuta, que no han parado igualmente de una manera orquestada de llevar adelante medidas que impactan sobre ese valor, que pautan ellos como el que debe tener el valor de nuestro bolívar con respecto al dólar. A esta hora Hernán Canorea tiene una pregunta para nuestro invitado de la mañana de hoy. Así es, Harín. Carlos, fíjense lo siguiente, ministro, ¿no? El día de ayer José Vicente presenta una encuesta bien interesante que habla de una serie de elementos políticos, pero en el último de los puntos dice que el 68% de los venezolanos encuestados considera que la oposición debe contribuir de una u otra manera con el presidente Nicolás Maduro para resolver lo que ellos llaman los problemas económicos, ¿no? Más allá de esto, yo digo la diferencia entre la acción política que puede existir y la acción de otros sectores de oposición que están sentados en otra mesa, que es la mesa de diálogo con el sector empresarial. Pero veo aquí una nota también en El Mundo, Economía y Negocio, dice: harina de maíz está en riesgo por falta de materia prima, y está referida a unas declaraciones de la gente de Polar. Insisto, la posición del sector empresarial ligado a la derecha sigue siendo la misma que la de su dirigencia política, es decir, mantener el sabotaje, o hay una tendencia hacia el trabajo conjunto, sobre todo con el sector empresarial, el productivo del país. ¿Qué pasa en estas mesas de diálogo económico que se vienen llevando todos los martes? ¿Ha avanzado algo? Por ahí hablaba Arín al principio de que llegaron unos contenedores para lo que necesitamos en diciembre. Obviamente el gobierno no va a dejar de atender lo necesario, pero paralelo a esto, ¿cómo va el tema productivo para que cada vez sean menos los contenedores que tengan que llegar y que sea más lo que produzcamos en el país? Es decir, ¿se ha incorporado algún sector que antes estaba desincorporado? Sí, Hernán, bueno, el tema de los actores económicos y su participación en lo que son las decisiones políticas, ¿no? Nosotros hemos ya identificado y tenemos espacios en los cuales estamos trabajando con ellos directamente, con aquellos actores económicos que quieren dedicarse a su función, que es la economía, la producción, ¿ok? Y ese espacio, y uno de los más importantes, es el Consejo Nacional de Economía, que lleva nuestro vicepresidente Aristóbulo Istúriz, que por casi ya 40 semanas, de manera continua, semanalmente nos sentamos a trabajar y a escuchar. ¿Qué hacemos allí? Nosotros perfectamente estamos abiertos a escuchar cuáles son las propuestas del sector productivo privado, cuáles son sus necesidades también. De allí emana una agenda muy dinámica que nos lleva tanto a trabajar los temas que son planteados para ver de qué manera podemos hacer
y de manera conjunta y tomar las decisiones, tomando en cuenta esa realidad que ellos nos expresan, igualmente atender todo lo que tiene que ver con sus necesidades. La encuesta que mencionaba, todo nuestro pueblo quisiera que todo nuestro país estuviera dedicado a solucionar el tema económico. Es inconcebible que en esta situación en la que nos encontramos, donde afecta absolutamente a toda la población, tengamos a un sector, que es el sector opositor, ¿verdad?, que solamente está dedicado a torpedear cualquier medida económica que pueda estar tomando el presidente Nicolás Maduro. Absolutamente ninguna decisión económica que ha tomado nuestro presidente Nicolás Maduro en favor de nuestro pueblo ha sido ni siquiera apoyada ni saludada por ninguno de estos factores políticos que están del lado de la oposición. Entonces, eso por supuesto no ocurre en ningún otro país. Hay una oposición racional en los otros países donde por supuesto hay diferencias políticas y hay formas diferentes para abordar objetivos políticos, pero eso no significa ponerse del lado absolutamente del imperialismo, de la derecha internacional, que lo único que quiere es acabar con el proyecto político y con el legado del comandante Chávez. Ahora, sí existen actores económicos que persisten en una actitud más política que como su propia naturaleza de actor económico. Sí, por supuesto que todavía persiste esa posición, ellos quieren negarlo, pero diferentes eventos en los que se han visto envueltos, por supuesto, lo han desenmascarado. Eso es una responsabilidad que ellos tendrán que ver cómo la calculan y cómo la manejan, pero por supuesto que todavía existen. Pero lo que nos alegra es que cada vez más y más sectores del sector productivo privado se acercan a nosotros, nos buscan, quieren incorporarse al Consejo Nacional de Economía, y el Consejo Nacional de Economía es solo un espacio, porque dentro de cada uno de los ministerios, por ejemplo, dentro de cada uno de los motores, de los 15 motores que han sido propuestos por el presidente Nicolás Maduro para formar parte primordial y principal de la agenda económica bolivariana, ¿verdad? Pues ahí eso es un espacio importante donde cada uno... Hay mesas de trabajo por cada uno de los motores, ¿no? Mesas de trabajo tenemos absolutamente atendiendo cada una de las necesidades y de los temas de la economía, de los rubros, cómo aumentamos la producción. Hernán ahorita hacía un planteamiento de, bueno, seguimos recibiendo contenedores importados para poder atender las necesidades, por supuesto. Nosotros acuérdense que estamos solamente intentando ahorita o dando los primeros pasos para salir de esta dependencia que tenemos de lo que es esta cultura del rentismo petrolero. Pero, por supuesto, también se han dado avances en algunos otros sectores donde lo que estamos buscando es la integración, ¿verdad? Donde estamos buscando es la industrialización de cada uno de los rubros, de cada uno de los sectores. ¿Qué significa eso? Bueno, que se incorporen cada vez más unidades productivas, ¿verdad?, para empezar a fabricar piezas que forman parte de cada uno de los rubros que más necesitamos en el país. Vamos a hacer un balance de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la coordinación que hace la Vicepresidencia Económica con la Gran Misión Abastecimiento Soberano, y también de este Consejo Nacional de la Economía Productiva, que es esa mesa de diálogo permanente con los empresarios, pero eso lo haremos más adelante, porque en este momento vamos a establecer el contacto con Barra. De vuelta con mucho más de La Pauta de hoy a través del mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión. Vamos a ver el periodismo digital 2.0. ¿Qué le dice para luego hacer unas preguntas al ministro Carlos Farías? En principio, una nota de nuestro portal. Arriban 700 contenedores al puerto de La Guaira con productos navideños. Esto fue la semana anterior y de igual manera se dio a conocer que más de 900 contenedores van a llegar en los diferentes puertos del país. La pregunta en torno a esto, ministro, sería si estos 700 unidos a los 900 contenedores va a satisfacer la demanda del pueblo venezolano y específicamente cuáles son los rubros principales de estos contenedores. Y ahora en el ámbito de la crítica que hace la derecha, tanto nacional como internacional, tenemos esta nota que es de Runrunes, porque más de 400 empresas brasileñas dejarán de exportar hacia Venezuela. Esto tomando en cuenta que algunos de los productos que han llegado al país en las últimas semanas provienen de Brasil y que ha sido como el abastecimiento complementario del pueblo de Venezuela. ¿Esto es real? ¿Es cierto? ¿Cuál es la matriz de opinión que usted maneja y el gobierno venezolano puede analizar acerca de esta premisa? Sí, bueno, la semana pasada estuvimos, empezando con tu primer comentario, en el puerto de La Guaira, ¿no? Haciendo acompañamiento a la recepción de los primeros 700 contenedores que llegaron al puerto de La Guaira. Y se están esperando en ese puerto otros 900 contenedores. En el resto de los puertos también hay una planificación para poder recibir una cantidad importante de contenedores que van a garantizar que contienen,
¿verdad?, los principales insumos para nuestra Navidad, por supuesto, y primero que nada, los regalos, los juguetes, vamos a decir así, para nuestros niños, para nuestras niñas, que es una operación que hizo nuestro gobierno, ¿verdad?, para poder garantizar que estos juguetes pudieran llegar a una cantidad suficiente para poder ser distribuidos, ¿verdad?, sobre todo a precios accesibles para nuestro pueblo. Y por supuesto, cuidaremos por todas las vías para que estos juguetes no vayan a ser desviados y no los vayamos a ver estando a precios que no puedan ser adquiridos por nuestro pueblo. Entonces, eso es un foco muy importante. Igualmente, los insumos más importantes para nuestra Navidad, los insumos de los alimentos, para garantizar aquellos que no son producidos en el país y que son muy necesarios y que son de forma tradicional. En todos nuestros 17 años hemos estado muy atentos, incluso en los peores momentos donde hemos tenido situaciones políticas difíciles, como por allá en el año 2002, que tuvimos una crisis que fue planteada por la oposición y que salimos victoriosos de ella. Planteamos que seguimos garantizando la felicidad de nuestro pueblo en esta época decembrina. Y sobre el otro artículo que mencionaba, que tiene que ver con un anuncio que inmediatamente nos activamos. Nosotros siempre estamos muy pendientes de cualquier noticia que sale, por supuesto, para validar su veracidad. En este caso, pues, como en muchos otros, no encontramos ninguna consistencia con esa noticia. Lo único que aparece allí es que una empresa de nombre Alpargatas, que al parecer se dedica a la exportación hacia Venezuela de cholas de estas hawaianas, playeras, dejó de exportar ese producto a Venezuela. Estas cosas tenemos que verlas incluso como oportunidades. Nosotros nos contactamos inmediatamente con el presidente del conglomerado de calzado, un poco para explorar. Tenemos capacidad de sobra para poder cumplir con eso. Y son esas decisiones que si nos ocurren tenemos que sacarle el mayor provecho. ¿Alguien no quiere exportar sus productos a Venezuela? Pues nosotros tenemos que potenciar la producción nacional para sustituirlo y dejarlos a un lado, para que más nunca entonces puedan intentar introducir esos productos. Ya que Pero esto quiere decir entonces que esta nota que habla de 449 empresas que ya no quieren exportar a Venezuela es falsa completamente. Ustedes se han comunicado con el resto de los ministerios que hacen compras a Brasil y ¿qué han determinado? Sí, anoche también estuvimos conversando con el ministro de Alimentación, el general Marco Torres. Igualmente hicimos una revisión general de qué empresas están en este momento activadas, ¿verdad?, en la relación comercial entre los dos países, y no teníamos ninguna noticia sobre algún anuncio oficial de que alguna empresa haya suspendido, ¿verdad?, sus envíos a Venezuela. Nosotros permanentemente estamos atendiendo a las empresas que hacen vida vamos a decir así, en la parte económica e industrial de nuestro país. Ellos tienen sus proveedores. Nosotros trabajamos en ese relacionamiento para poder garantizar que los envíos de las materias primas, de los productos terminados, por supuesto, se mantengan. Pero que tengamos una decisión, un oficio del gobierno brasilero, que en este momento puede decir cualquier cosa. O de la Cámara de Empresarios de ellos. La Cámara de Empresarios igualmente tienen una posición muy politizada, ¿verdad? Y por supuesto no a favor nuestro, sino en contra. Pueden perfectamente publicar cualquier cosa que no sea reflejada en la realidad. A esta hora tenemos preguntas desde las redes sociales. Barry Cartaya. Así es, recuerden nuestra pregunta del día y obviamente girando en torno a lo que es la entrevista con el ministro Carlos Farías, nos dice la gente. Martínez Font, ¿qué dice? Buen día. ¿Puede explicar que sabiendo que estamos en una guerra económica salen productos marcados con PB justo y son groseros? Jimmy nos dice, es importante monitorear y tomar medidas estrictas contra los especuladores. Los aguinaldos se vuelven nada. Y nos dice este usuario, F0405, para el ministro, ¿cuándo el pueblo empezará a sentir que el gobierno está ganando la guerra económica? 3 preguntas, ministro. Bueno, el tema de los precios es una guerra del día a día. Tenemos a nuestra superintendencia de precios justos atendiendo de manera diaria los desmanes que se hacen en cuanto a los precios que se le colocan a nuestros productos. La gran misión de abastecimiento soberano, uno de sus principales vértices tiene que ver con ese elemento, y permanentemente estamos con una agenda dirigida a que esto ocurra. Muy difícil, por supuesto, pero estamos dando la batalla para que eso pueda disminuirse. Los grandes centros de distribución son donde nos permiten dar batallas tempranas. Pero se ha mejorado el abastecimiento, ministro. Ya te voy a comentar sobre eso.
el tema de los centros donde se recepcionan los productos que se producen en el país, los mercados, ha sido una materia también donde la Gran Misión ha impactado de manera positiva. En este momento todo eso está tomado por todos los equipos que hacen vida ahí en la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, y se está garantizando de que todo lo que se comercializa allí esté a precio justo. Este segundo semestre, tú comentas que si tenemos victorias, si se está ganando la batalla. En este segundo semestre hemos visto cómo el abastecimiento ha mejorado. Por supuesto, esto no debe ser manejado de una manera diferente, esta información como que está solucionado el problema. Estamos diciendo que está mejorado porque lo podemos ver por la cantidad de toneladas de alimentos que se están produciendo, por la cantidad de toneladas de alimentos que se están recepcionando de otros países, que son aquellos que no podemos producir en este momento, ¿verdad? Y con esa cifra podemos perfectamente evaluar que si nuestras plantas quiero decir las que funcionan en nuestro país, de las públicas y de las privadas, también han elevado un poco su nivel de operatividad. Y eso se traduce en productos. Ahora, ¿qué tenemos que garantizar? Que los productos sean manejados debidamente para que los canales de comercialización sean respetados, que haya una corresponsabilidad desde el que produce o por parte del que produce para que ese producto llegue finalmente. Hay muchos intermediarios. Y llegue esas cadenas hay que simplificarlas, hay que recortarlas. El presidente implementó los CLAP como una medida también para favorecer y proteger a nuestro pueblo, para el abastecimiento. Ahora le está dando una connotación para la producción. Todas esas son medidas que nos han... la situación, la guerra económica nos ha obligado a tomar para poder defender las necesidades y los intereses de nuestro pueblo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo y, bueno, una entrevista como esta debería tener muchísimo más tiempo porque este es el tema fundamental del país en el momento. Agradecemos a Carlos Farías, vicepresidente del área económica y ministro de Industria y Comercio. Nosotros nos despedimos con todos los muchachos.